interés y asistencia a este acto único en el año para nosotros, consistente en la presentación del informe GEM España 2013. Este informe es el resultado del trabajo y el apoyo de muchas personas que han colaborado a la hora de redactar los distintos capítulos que componen el informe. A la hora de recabar datos hemos contado con el apoyo inestimable de Opinometre, los socios institucionales que respaldan a cada uno de los equipos regionales que conformamos el consorcio y, por supuesto, nuestros sponsors principales, como lo son la Fundación Rafael del Pino y CISE, el Centro Internacional Santander de Emprendimiento. Vaya por delante nuestro más profundo agradecimiento a todos ellos. Vamos a presentar el informe con 3 intervenciones. La primera describirá lo que tradicionalmente hemos expuesto en años anteriores, que consiste en describir el proceso emprendedor o el estado del proceso emprendedor en España. A continuación, desarrollaremos 2 temas monográficos que fueron seleccionados para este informe en particular, entre otras cosas porque los temas eran importantes. Sabíamos que la ley de emprendimiento iba a venir mientras estábamos desarrollando este informe y, por otro lado, veíamos que era necesario aportar más información sobre el funcionamiento de la financiación privada en esa etapa temprana del emprendimiento que nadie se atreve realmente a invertir, ¿no? Por todo el riesgo que implica, por toda la complejidad, etcétera, etcétera. Y para cerrar nuestra intervención ofreceremos un turno de preguntas y, en la medida de lo posible, pues intentaremos atender a vuestras cuestiones. Bien, este es un poco el índice que van a encontrar en el informe. Tiene 2 partes. La primera parte, como os he dicho, expone de forma muy resumida, eso voy a tratar ahora, del funcionamiento de la actividad emprendedora a lo largo y ancho del país, pero también vamos a intentar medir cómo son las percepciones de la sociedad en su conjunto a la hora de emprender, y también queremos analizar a qué aspiran los emprendedores en nuestro entorno. En la segunda parte introduciremos los 2 temas monográficos que les he explicado anteriormente: una valoración de la ley de emprendimiento y, por otro lado, una descripción del funcionamiento de la financiación privada en el ámbito emprendedor. ¿Qué es el proyecto GEM? Muchos de ustedes conocerán el proyecto, pero para los que no saben, en realidad el proyecto GEM está respaldado por un consorcio donde intervienen más de 70 países, con una única finalidad: medir la actividad emprendedora en cada uno de esos contextos, compartiendo una misma metodología. Y eso nos lleva a poder medir qué porcentaje de la población adulta en cada país realmente se anima a emprender. Y ahí existe una variabilidad. Y esa variabilidad puede ser fruto del contexto en el que viven los residentes o los ciudadanos de los distintos países. Por lo tanto, dentro de este proyecto, otro aspecto importante consiste en identificar las condiciones para emprender en cada contexto en particular. Por lo tanto, nosotros analizamos la actividad emprendedora, pero también analizamos el contexto. ¿Hasta qué punto nuestro contexto invita o inhibe la actividad emprendedora, en este caso, en este país? Bien, es cierto que toda la labor de investigación que desarrollamos nosotros puede ser muy útil para otros investigadores en otras disciplinas para que puedan vincular la actividad emprendedora, por ejemplo, con el desarrollo regional o con el desarrollo de determinados sectores, porque la actividad emprendedora se puede concebir como un mecanismo de transformación, como un mecanismo de transformación industrial, territorial, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué se nutre este informe? Fundamentalmente de 2 bases de datos. Hay una base de datos donde recabamos información para conocer la opinión pública sobre su intención para emprender.
En ese sentido, tenemos una base de datos compuesta por cerca de 25.000 observaciones. En el año entrevistamos a cerca de 25.000 personas para conocer si había emprendedores entre ellos y si los había, cómo era su perfil, cuáles eran sus motivaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, también llevamos a cabo otra recolecta de datos analizando a expertos cualificados que nos puedan arrojar un poco de luz sobre cómo perciben ellos el contexto para emprender. Y se les formulan cuestiones sobre distintos aspectos, cómo ven la parte financiera, el tema de transferencia de I+D, la educación en emprendimiento, la educación en general, el funcionamiento de las infraestructuras, más que nada para poder sondear si realmente el contexto actual favorece o no la actividad emprendedora. Bien, voy a comenzar por describir un poco el fenómeno emprendedor. ¿Qué es lo que percibe? ¿Cuántos de ustedes piensan emprender su propio negocio en los próximos 3 años? Esa es la pregunta que nosotros, por ejemplo, dirigimos a una persona, escogida aleatoriamente, más que nada para conocer su voluntad. Claro, una cosa es la voluntad, pero otra cosa es la acción emprendedora, porque nosotros todos podemos tener muy buena voluntad y un interés muy intenso para emprender. Sí, yo tengo la convicción de que en los próximos 3 años voy a crear mi propio negocio. Sí, pero luego al cabo de 3 años, cuando le formulamos la misma pregunta, ¿y usted que dijo entonces que iba a emprender, realmente ha creado su propio negocio? ¿Cuál es la acción, la actividad emprendedora? Ese es un segundo subapartado. Y por último, si es que usted realmente ha creado su empresa, ¿a qué aspira? ¿Al desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Ha pensado alguna vez en internacionalizar su negocio? Esos son los temas que nos acucian en este informe, entre otros, y que voy a intentar de describirlos brevemente. Para eso, si quieren conocer más nivel de detalle, pues bueno, les invito a que cojan el documento y se lo estudien con un poco más de detenimiento. Bien, voy a comenzar por las percepciones. ¿Qué es lo que percibe la ciudadanía española? Lo que hemos percibido, a diferencia de años anteriores, el año pasado, es que la población española percibe oportunidades para emprender. Estamos inmersos en una crisis y obviamente pues en una crisis la verdad que emprender es cosa de valientes, pero en una crisis lo es todavía más. Pues bueno, curiosamente sí que en el año último, en el 2013, hemos detectado un mayor optimismo por parte de los ciudadanos. También es cierto que aproximadamente la mitad de los encuestados manifiesta que dispone de conocimientos, de habilidades para emprender. Es decir, no le preocupa su aptitud para crear un negocio. Cerca de la mitad también indica que el miedo al fracaso no supone un obstáculo para emprender y 1 de cada 3 personas puede recurrir en su entorno próximo a un emprendedor para poder compartir cualquier duda, cualquier cuestión, aunque sea por apoyo moral. Es decir, hay un tejido emprendedor y el emprendedor pues no está solo y tiene a mano un emprendedor pues, con quien pueda compartir experiencias, penurias, etcétera, etcétera. También satisfacciones, obviamente. Aproximadamente la mitad percibe el emprendimiento como una buena opción profesional. Muchas personas, nosotros que somos profesores, preguntamos cuando los alumnos salen de la universidad, bueno, ¿cuántos de ustedes realmente piensan que en su vida profesional van a crear su propio negocio? Yo no sé cómo será en otras regiones, pero en la mía por lo menos son muy pocos los que levantan la mano. Y eso es así aquí, pero es así también en Alemania, es así en Inglaterra, es así en Angola. Bueno, pues aquí por lo menos sabemos que aproximadamente la mitad considera que emprender es una digna opción profesional. No solamente eso, sino que además confiere cierto estatus social y económico. Bien, ¿cómo nos situamos nosotros con respecto a otros países vecinos europeos? Pues bueno, ahí ustedes pueden ver
El círculo rojo es el círculo español y el resto es un promedio de otros equipos que han obtenido pues, datos similares en sus respectivos países, en Europa. Estamos por encima en el apartado de conocimientos y habilidades, pero estamos por debajo en el apartado de percepciones de oportunidad y en cuanto a estatus social y económico. Así es como estamos nosotros posicionados relativamente con respecto a otros que tienen una condición económica similar a la nuestra. Bien, de esas percepciones y buenas intenciones vamos a pasar ya a analizar lo que es la acción propiamente, la acción emprendedora. 1 de cada 10 personas manifiesta que tiene la intención de emprender, de montar su propio negocio en los próximos 3 años. Ahora bien, cuando luego medimos cuál es la acción emprendedora, ahí ya nos bajamos a la mitad. Es decir, en lugar de que ese 10%, si realmente tuviesen una intención firme, desembocaran creando su propio negocio, eso significaría que tendríamos un 10% de la población realmente emprendiendo el negocio. No es así. Ese porcentaje se reduce a la mitad. 10 manifiestan voluntad, 5 realmente actúan. Otro dato interesante. Un 8% consigue llevar el negocio más allá de los primeros 3-4 años de existencia. Como ustedes saben, los emprendedores atraviesan lo que se conoce como el Valle de la Muerte, que son los primeros años críticos, donde se ve si realmente un proyecto emprendedor se consolida o no. Los índices de supervivencia en este país rondan aproximadamente de un 50%. Es decir, si nosotros todos emprendiéramos, más o menos la mitad conseguiría llevar su negocio más allá del 5.º año y la otra mitad aproximadamente, sí, la mitad no llega, pero bueno, pues tendría que abandonar en esos primeros 5 años de existencia. Esa es nuestra realidad. Bien, un dato muy interesante. Con respecto a ediciones anteriores, el número de cierres empresariales se ha multiplicado por 2, se ha duplicado. Es decir, cuando preguntamos, ¿y usted ha cerrado un negocio en los últimos 12 meses? Las personas que nos han respondido sí, es el doble de la cifra que obtuvimos hace 2 años. Bien, todo este tema de demografía empresarial es un tema crucial, fundamental. Los emprendedores son necesarios. Innovar está bien, pero esa innovación tiene que generar valor económico y social. Y si no se consigue ese segundo apartado, por mucho que innovemos, poco habremos avanzado. Esas ideas tienen que llegar al mercado y luego el mercado hará justicia. Se rentabilizará la inversión en I+D que se hace en este país. Y para eso necesitamos, entre otros, emprendedores. Luego volveré a este aspecto. Esas son las series temporales de lo que acabo de decir, pero bueno, fundamentalmente y de forma muy resumida, hay un repunte en los últimos años en las intenciones, hay un descenso en la actividad, se mantiene un poco el porcentaje de proyectos consolidados y aumenta el porcentaje de cierres. Bien, en este gráfico combinamos 2 dimensiones. Por un lado, en el eje horizontal, medimos la opulencia de un país, su riqueza, teniendo en cuenta el PIB per cápita. Hay países más ricos y hay países más pobres. España se sitúa más o menos en un punto intermedio. Lo interesante, si queremos que España sea más rica, es que avance en esa dirección, hacia la derecha. Si es que además queremos que sea una nación más rica y queremos que sea más emprendedora, pues querremos que avance o progrese en esa dirección. Es decir, hacia la derecha y hacia arriba, si es que queremos construir una sociedad más emprendedora. Para ser rico no hace falta ser más emprendedor. Es decir, podemos avanzar por esa senda. Bien, en los lugares más pobres hemos observado países como
Nigeria, Ecuador, Uganda, Ghana, Indonesia. Estos países, muchos de ellos, tienen altas tasas de emprendimiento, con niveles de PIB per cápita muy bajos. Y eso en gran parte se debe a que muchas de estas economías están basadas en factores de producción, no hay un acceso directo al mercado laboral y muchos de ellos pues, tienen que subsistir montando su propio negocio. Conforme aumenta el nivel de bienestar, decae, disminuye la actividad emprendedora, porque emprender es sacrificado. Y cuando uno vive mejor, pues emprender es lo último que se le viene a la cabeza. Porque si gana dinero y además disfruta del dinero en otras actividades de ocio, etcétera, etcétera, pues emprender es lo último. Porque los emprendedores trabajan 24 horas normalmente y además con mucho riesgo y sufrimiento. Entonces, aquí sí que se produce una pequeña paradoja. Conforme vivimos mejor, pues que emprendan otros. Pero cuando las cosas no van bien, entonces el panorama cambia. Y eso es lo que estamos detectando nosotros en este estudio. Bien. ¿Dónde se encuentra España? Pues en España se encuentra junto con otros países vecinos, como Francia, Alemania, Finlandia, incluso por encima que Japón en cuanto a su actividad emprendedora. Lo interesante, pues avanzar hacia esos entornos más emprendedores que el nuestro y con mayores niveles de opulencia. Y eso, pues eso es un compromiso conjunto colectivo de la sociedad. Bien, esto nos lleva a distinguir entre los emprendedores por necesidad y los emprendedores por oportunidad. Emprendedor por necesidad, pues el que no tiene una inserción laboral directa y no le queda otra más que emprender. Emprendedor por oportunidad, aquel que renuncia a su trabajo, a un buen sueldo, a una carrera profesional, para lanzar pues, un negocio que es el sueño de su vida. Nosotros históricamente hemos tenido ratios muy buenas. Es decir, cuando digo buenas, me refiero a que históricamente el porcentaje de emprendedores por oportunidad estaba por encima del 80%. Hemos llegado hasta el 90%. Estamos en un 66%. Aumentan los emprendedores por necesidad. Bueno, pues ese es otro dato muy interesante. ¿Es esa la actividad emprendedora que necesitamos impulsar? Pues tal vez coyunturalmente sí, pero pensando estratégicamente y si queremos salir de esta crisis asentando la economía del mañana, pues yo creo que esto también amerita cierta reflexión. Razones para emprender, pues hay muchas, pero fundamentalmente mayor independencia y aumentar ingresos. Bien, el perfil de los emprendedores, no tengo mucho tiempo, pero me voy a centrar en la columna del medio, que son los emprendedores que han creado un negocio en los últimos 3-4 años. Pues fundamentalmente varones, personas aproximadamente en torno a 39-40 años, es decir, ya casi con algunas canas, y eso ya dice algo. La mayoría de ellos no tienen formación universitaria, la mayoría de ellos no tienen formación ni han participado en cursos, módulos formativos para el emprendimiento, y muchos de ellos, la inmensa mayoría, pues están en estratos inferiores de renta del país. Bien, ¿con cuánto dinero podemos lanzar un negocio en España? Como promedio, 52.000. Si bien el 50% de los emprendedores nos ha manifestado que necesita una inversión de al menos 20.000. Hay otro 50% que con menos de 20.000 puede lanzar su negocio. ¿Y cuánto aporta el emprendedor de su bolsillo? Pues el emprendedor aporta aproximadamente el 70%. ¿Y el otro 30% de dónde viene? Pues ese 30% viene de la inversión privada, desinteresada, en ocasiones de la familia, en ocasiones de los amigos, de la suegra, las famosas 3 Fs. No estamos hablando tanto de las redes de Business Angels. Ojalá ese 30% estuviese financiado por un capital inteligente, no un capital altruista.
Bien, la financiación informal, esa financiación altruista, confiando que ese dinero se utilizará pues, para que ese negocio pues, despegue, pues yo creo que tenemos un Estado con una población generosa. Aproximadamente un 3% de la población, de forma desinteresada, cede una cantidad de dinero para que el emprendedor pueda desarrollar su negocio. Bien, voy a hablar ahora de la aspiración de los emprendedores. Y los emprendedores, una vez que tienen el dinero, una vez que tienen la idea y cuando ya la han puesto en práctica, ¿qué tipo de negocios crean? Bueno, pues el 85-90% de los emprendedores considera que el producto o servicio que ofrece a los clientes no es novedoso. Están imitando lo que otros hacen y además compiten en mercados atomizados, donde encaran muchísima competencia. Es que podemos tener emprendedores con pan para hoy, pero hambre para mañana, en estas condiciones. Un 70-80% se concentra fundamentalmente en el mercado local. Esporádicamente, alguno vende a algún cliente extranjero y a veces porque el pedido viene de fuera, no porque tenga una vocación internacionalizadora. Pero bueno, estos son los datos que hemos recabado. Y cuando preguntamos, bueno, ¿y cuál es el tamaño del negocio de aquí a 5 años vista? ¿Usted piensa emplear a más de 5 personas? Pues la inmensa mayoría dice que no. El autónomo le basta con sobrevivir siendo autónomo. Y el que monta un negocio con 3 personas, bastante tiene con que dentro de 5 años mantenga los puestos de las otras 2 personas. Son pocos los que realmente aspiren a crecer. Bien, así es como estamos en los rankings internacionales. Si vemos la novedad de los productos, la internacionalización y las aspiraciones para creer. Pues por debajo de los promedios internacionales para cada uno de estos apartados. Bien, voy a hablar ahora del entorno. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo es el contexto para emprender? En la coyuntura que nos toca vivir en este momento. Y para eso nos hemos valido de la opinión de los expertos. Esta es la valoración que nos dan los expertos, y hay expertos en distintas áreas. Pero observen que en pocos ítems se consigue el aprobado. Y en muchos de los ítems la valoración empeora con respecto a años anteriores. Esta es la comparación del Estado, otra vez el círculo en rojo, con respecto a la valoración que otros expertos en Europa emiten con respecto a su contexto para emprender. Por lo tanto, estamos ligeramente, en algunos puntos, por debajo de la valoración de expertos de otros países europeos. Una pregunta que nosotros de forma recurrente planteamos a nuestros expertos es, bueno, ¿y cuáles piensa usted que son los mayores apoyos para emprender que una persona, un individuo, un ciudadano español pueda tener en este momento? Hombre, apoyo no sé, pero lo que parece estimular el emprendimiento es la crisis. Si yo no tengo trabajo, pues me busco la vida como buenamente pueda. Y la mayoría de los expertos entrevistados opinan así. La crisis económica, el estado del mercado laboral, pues es un punto en el que coinciden muchos expertos. Las políticas gubernamentales parecen apoyar, pero también es cierto que hay otro sector de los entrevistados que ven la botella medio vacía. Es decir, hay algunos expertos que opinan, hombre, pues han tomado medidas y yo creo que eso estimula la actividad emprendedora. Pero hay otros que piensan, pues yo creo que para la coyuntura que tenemos es que todavía se puede hacer más. Y esos están en ese lado de ahí. En cualquier caso, otros factores que inhiben la actividad emprendedora serían el apoyo financiero y luego las normas sociales y culturales que tenemos en nuestro país. Bien, ¿en qué se debe incidir?
para mejorar el contexto, fundamentalmente en tres aspectos que antes ya se ha mencionado en esta mesa. Por un lado, las políticas gubernamentales fundamentales. 2, apoyo financiero. Y 3, educación, formación, sensibilización. Voy a ir terminando mi intervención con una serie de consideraciones finales, ¿no? Yo coincido con lo que antes ha comentado mi compañero Ricardo. Es decir, yo creo que ha de ponerse en valor el esfuerzo y la valentía que en este momento algunas personas están poniendo a la hora de crear su propio negocio. Emprender, en realidad, en la sociedad quieren pocos, y en las condiciones actuales todavía menos. Y yo creo que esa labor es una labor que hay que dignificar, ¿no? Hay, yo creo que, visos de que la cosa mejore, por cuanto que la ciudadanía percibe que hay oportunidades para emprender, la ciudadanía percibe que tiene competencias, que tiene conocimientos, habilidades, por lo tanto, todo eso hay que aprovechar. Y aquí yo creo que el esfuerzo ha de ser colectivo. ¿Cuántas mujeres emprendedoras conocemos? Hombres emprendedores, muchos. Y muchos de ellos, además, con nombres ingleses. Pero ¿mujeres emprendedoras españolas? ¿O no las hay? Claro que las hay. Pero hay que dignificar esa labor emprendedora de la ciudadanía en su conjunto. Segundo punto, dinamizar la creación de empresas. Para que se hagan una idea, ya estamos utilizando datos del censo empresarial. Al igual que hay censos de personas, hay censos de empresas. Al año, en los últimos 5 años, como promedio, se han creado 280.000 empresas. Para que se hagan a la idea, el tejido empresarial es de 3,5 millones de empresas en el Estado. Se crean 280.000, pero se cierran al año 330.000. Eso nos deja un déficit anual de 50.000 empresas al año. Lo que estamos diciendo es que el número de empresas que existen, vivas, en el país, va bajando poco a poco, año a año. 50.000 por año multiplicado por 5 son 250.000. Esa tasa de erosión es de un 7,5%. Y además estamos descargando a las que quedan la presión para que preserven el nivel de bienestar de nuestro Estado y además que nos ayuden a salir de la crisis. Es decir, la actividad emprendedora no es suficiente como para compensar los cierres que se están produciendo al año. Hay que mejorar la actividad emprendedora de alguna manera. No es todo cuestión de cantidad, también es cuestión de calidad. Sí es cierto que se puede mejorar la cantidad, ¿cómo? Potenciando el emprendimiento inclusivo. Hay colectivos donde la actividad emprendedora es prácticamente tabú. Los jóvenes no emprenden. A los 20-25 años, ese no es el colectivo que realmente emprende. Son muy pocos los que están en esas, los revoltosos, los inquietos. Esos son pocos, son minoritarios en nuestra sociedad, los que se animan a emprender. Necesitamos más de esos, pero también necesitamos más emprendedores inmigrantes, también necesitamos más mujeres emprendedoras, también necesitamos emprendedores de la tercera edad, ¿por qué no? Hay asociaciones de emprendedores en otros lugares y a nadie le extraña que una persona con 65, 70 años emprenda. Bueno, pues yo creo que el emprendimiento inclusivo es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. De hecho, desde otras instancias, la OCDE, la Comisión Europea, a través de sus fondos sociales estructurales, está incidiendo mucho en este apartado. ¿Por qué? Porque hay que mejorar la cantidad. Pero no solamente es cantidad, sino que tenemos que velar por la calidad de los proyectos. Necesitamos proyectos innovadores, sí. Necesitamos proyectos con vocación internacionalizadora, también. Necesitamos proyectos que aspiren a emplear a más gente, no solamente que se queden en ese tamaño inicial, sino que aumenten. Eso pasa por mejorar la calidad, pero para mejorar la calidad es que hay que dotar de las condiciones. Y si es que un joven decide desarrollar una tecnología para crear un producto innovador y lanzarlo al mercado, es que necesita el acompañamiento cualificado no solamente de los inversores,
No va a ser mi abuela la que ponga 20.000 euros en el proyecto. Necesita Business Angels, pero Business Angels que inyecten capital inteligente, con toda su red social, con todo su buen saber. Necesitamos redes de Business Angels, porque los Business Angels actúan de manera, algunos, muy individual, pero no de forma coordinada y formalizada. Por lo tanto, es una cuestión de ecosistema, de colectivo, ¿no? Lo mismo para la administración, es decir, las necesidades de un emprendedor de necesidad no es la misma que la necesidad o la demanda de un emprendedor por oportunidad. Son distintos colectivos que necesitan del apoyo de distintas medidas públicas. Las 3 recomendaciones más citadas de forma recurrente en los últimos 5, 7 años por parte de nuestros expertos son esas 3. Y me apuesto que el próximo año esas 3 van a ser las 3 que van a recomendarnos los expertos, que serán otros a quienes entrevistemos. ¿Por qué? Porque todos coinciden, hay que ampliar la oferta formativa, hay que incidir en las políticas gubernamentales y hay que mejorar el apoyo financiero. ¿Para qué? Para sensibilizar, entre otras cosas, la sociedad. Para mejorar la actitud, que de esa percepción se pase a la acción. La aptitud, para lanzar proyectos globalmente competitivos y para mejorar el contexto para emprender. Yo creo que en una crisis se entra, pero también se sale. Y esta es una magnífica oportunidad para ir asentando unos cimientos que sirvan para construir una economía de mañana más productiva, más innovadora, con mayor cohesión social, y para eso, para propiciar esa transición, yo creo que necesitamos de emprendedores. No son los únicos, pero los emprendedores son fundamentales. Me voy a detener aquí, voy a ceder el turno al doctor José Ruiz Navarro. Gracias. Buenas tardes. La parte del trabajo que voy a presentar sobre la Ley de Emprendedores la he realizado con mi compañera Carmen Cabello de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y con Raúl Medina, asesor legal de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Yo quería aprovechar la ocasión para agradecer a las personas que han colaborado en esta parte del informe, que han sido aproximadamente unas 50 personas, expertos, especialistas, y particularmente a la presidenta de CEAGE, Pilar Andrade, la presidenta de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, y a su secretario general, que colaboran con un artículo sobre la ley, y también a Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de Mayo, que también da su opinión sobre la ley desde otra perspectiva, y también al profesor Enrique San Juan, que es magistrado del Consejo General del Poder Judicial, que también ha aportado un artículo sobre la Ley de Emprendedores. La Ley de Emprendedores, ¿por qué la hemos analizado? Pues fundamentalmente porque ha despertado bastante atención, bastante interés, y porque en su preámbulo la propia ley plantea un horizonte ambicioso, un horizonte de cambio de mentalidad que conecta de alguna manera con el reto que ante el profesor Iñaki Peña nos ha ilustrado, que es necesario para que ese ecosistema emprendedor en España se desarrolle, y ese es el objetivo ambicioso de la ley, ¿no? Eso se resume en los 76 artículos, una ley larga, compleja, y 31 disposiciones adicionales, y sobre la variedad de materias que toca la ley. Nosotros no hemos querido analizar la ley desde una perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva del propio observatorio GEN, analizando precisamente, bueno, pues en primer lugar, la propia eficacia de las medidas que plantea, las medidas novedosas que plantea la ley, su impacto sobre el entorno, sobre si modifica o no ese entorno para emprender, y por último también realizar una valoración cualitativa sobre las distintas opiniones que los expertos que han participado pues nos han hecho llegar, ¿no?
En primer lugar, para hacer eso, pues hemos combinado un análisis documental, analizando los antecedentes de la ley, incluso su paso por el Congreso de los Diputados, por los informes previos del Consejo General del Poder Judicial y el análisis de la propia ley en profundidad, y además combinando ese análisis documental con la opinión de los expertos que ahora os comentaré. Esa combinación de análisis documental y análisis cualitativo pues empezó con una síntesis de las medidas que nos parecían más novedosas de la ley, una síntesis de 18 medidas, en donde en cada una de esas medidas novedosas pues planteábamos los objetivos que creíamos que plantea la ley y los artículos que hacían referencia a ella para poder someterla precisamente luego a valoración de los expertos. Esas 18 medidas pues se han agrupado en los distintos grandes temas que la ley toca y que coincide con los grandes retos que hay que abordar para impulsar esa mentalidad y ese cambio del ecosistema emprendedor, que es el apoyo a las iniciativas empresariales, la mejora de la fiscalidad y la seguridad social, los problemas de financiación, los retos del crecimiento y la internacionalización, la apertura de los comercios exterior. Para ello, insisto, además de confeccionar ese documento que le hicimos llegar a un panel de expertos en el que finalmente colaboraron 43 expertos de toda España, en donde utilizamos los criterios que trabajamos con los paneles de expertos en el IEN, de diversidad territorial y de diversidad también de perfiles. Le pasamos ese documento en un cuestionario telemático en esa fecha, del 7 al 19 de noviembre del año pasado. El panel estaba compuesto por 5 académicos, catedráticos de Derecho fundamentalmente y catedráticos de Organización de Empresas, 6 profesionales procedentes de la Administración, fundamentalmente registradores, técnicos de fomento, 6 consultores de empresa, 15 directivos y profesionales, entre ellos varios notarios y, por supuesto, 3 empresarios de distintas comunidades autónomas, fundamentalmente de la colaboración que nos brindó la Asociación de Jóvenes Empresarios a través de su Confederación Española. Además de ello, el informe que vaya a tener, el documento que vaya a tener en breve en vuestras manos, quisimos también dar la oportunidad a la presidenta de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios de que expresaran su opinión sobre la ley, y así se recoge en un artículo escrito por ella y por el secretario general de la asociación. Además, como he dicho antes, queríamos tener también la visión de la parte social a través de la Fundación 1 de Mayo, de su presidente Roberto Benito Valenciano, y también del Consejo General del Poder Judicial a través del magistrado mercantilista Enrique San Juan. Esos 3 artículos, de opinión particular de cada uno de ellos, se recoge en el informe. Sobre la primera parte, el primer objetivo que antes os manifestaba que queríamos medir cada una de las medidas novedosas que se han recogido, que se han seleccionado de la ley, hemos medido en una escala Likert de 1 al mínimo eficacia, máximo de eficacia de cada una de estas medidas, y esa es la valoración general que la ley ha merecido de los distintos expertos. Como observáis ahí, la media pues roza el aprobado con un 3,29, y hay una dispersión mínima según sean los distintos colectivos que opinan sobre ella, una dispersión entre el 3,14 y el 3,36, que bueno, recoge en general una discreta entusiasmo, por así decirlo, sobre la ley. La eficacia por temas pues la hemos agrupado en los 5 grandes temas que os decía antes: el apoyo a la iniciativa emprendedora, los apoyos fiscales, la financiación, el apoyo al crecimiento y la internacionalización de la economía española. En las 18 medidas están cada una de ellas agrupadas en estos grandes temas, y si sumásemos y obtuviésemos las notas medias de cada una de estas medidas, ahí observamos cuál es la nota que saca cada uno de esos bloques de medidas. En general el 3 sería el aprobado, es decir, se espera una cierta eficacia de las medidas, y ahí observamos que, bueno, desde la que obtiene mayor entusiasmo, por así decirlo, son las medidas de apoyo fiscal y de seguridad social, que inciden en el coste para emprender, y las que menos, pues la parte del comercio exterior, la apertura exterior de los proyectos empresariales. Esas medidas, por seleccionar algunos de los grupos, el paquete de la iniciativa emprendedora recoge esas 5 grandes
medidas que están ahí valoradas. En la que recibe menos valoración es las medidas que afectan a la educación para el emprendimiento, que roza el aprobado con un 3, y la que obtiene un mayor entusiasmo son las relacionadas con los acuerdos extrajudiciales de pago. En otro grupo de medidas, por poner también un ejemplo, las que se refieren a las, digamos, estrategias de coste, ¿no?, relacionadas con la fiscalidad, la seguridad social, pues aparece que la que recibe una mayor valoración y entusiasmo son las relacionadas con el IVA de caja, aunque opiniones posteriores a la encuesta que hemos hecho, ese entusiasmo inicial también se reduce con las normativas posteriores que han salido regulando este aspecto, ¿no? Aquí las que se observan que tienen una valoración menor, precisamente son las que tienen que ver con las estrategias más de un emprendimiento estratégico de alto valor añadido, que serían las que están relacionadas con las deducciones por inversión tecnológica y las relacionadas con las patentes. El segundo aspecto, insisto, todas estas medidas las tenéis con detalle valorada en el documento que os vamos a entregar, y por hacer un resumen rápido, la segunda parte del objetivo que planteábamos era el impacto general que la ley puede tener sobre esas condiciones para emprender que antes se refería el profesor Iñaki Peña. Para ello hemos utilizado los grandes ejes que analizan el entorno en el proyecto YEN, y que para el año pasado pues tenía una valoración, la línea amarilla esa que aparece ahí, un entorno no excesivamente amable para emprender, como se va repitiendo año a año, y el impacto esperado de la ley, si esto pasa. Ahora. Y el impacto esperado de la ley sobre ese entorno, según las opiniones de los expertos consultados, pues estaba en un impacto bastante neutro. En cada uno de esos ejes no se esperaba que la ley fuese a modificar. Había un cierto escepticismo que ahora comentaré también en mayor detalle con las opiniones que se desprenden de cada una de las valoraciones específicas en las preguntas abiertas que los expertos han manifestado. Precisamente en ese último punto de nuestro análisis lo que queríamos recoger en una serie de preguntas abiertas, la opinión de los expertos sobre la ley, y la hemos agrupado, aunque en el documento que vaya a tener hay opiniones entrecomilladas, ¿no?, como que no hace falta una ley para regular, ¿no?, la actividad emprendedora, que basta con el Código Mercantil, o porque esta ley era muy larga o es compleja. Nosotros hemos intentado agrupar, ¿no?, los aspectos que se ponen de manifiesto en algunas de las opiniones expresadas, y esos aspectos positivos tienen mucho que ver con lo que he dicho antes, con las estrategias de costes, ¿no? Es verdad que hay valoraciones positivas en que cuando se reduce la fiscalidad y la seguridad social, pues ayuda en los costes iniciales de los emprendedores. Hay procesos que se agilizan, que se reduce la burocracia, aunque por otro lado también se manifiesta que la complejidad de la ley complica la aplicación de algunas de las medidas que contempla. Ahí también se manifiesta y se pone de relieve la importancia que tiene que la ley se fije en los procesos educativos y ponga atención al ámbito educativo. Y por último también se manifiesta por algunos expertos ese interés para impulsar la apertura de comercios exteriores. Por contra, los aspectos más criticados quizás sea uno de ellos la complejidad de la propia ley. Como he dicho antes, bueno, se pone de manifiesto si hacía falta una ley para emprender, y el retraso con que sale esta ley, que se esperaba con mucha premura, ¿no? Además también la escasa atención que se le da al problema financiero, que no parece que lo vaya a resolver. No se dota, la ley nace como otras normas, a veces con insuficientes recursos presupuestarios. No se contempla el emprendimiento estratégico, el emprendimiento de alto valor añadido, y también se señala, se destaca que la responsabilidad del empresario no se limita suficientemente, aunque se trata, muchos expertos que opinan que esa responsabilidad ha tenido un tratamiento insuficiente. En conclusión y terminando, la pregunta sería si realmente la ley consigue lo que en su preámbulo
pretende. Evidentemente, quizás esa pregunta sea todavía prematuro hacérnosla, porque la ley tendrá que tener su recorrido y ver si realmente puede incidir en ese proceso emprendedor. No obstante, ese éxito que todos deseamos, ¿no?, que una norma o que las acciones del Gobierno incidan en ese aumento del espíritu empresarial, va a tener mucho que ver con lo que decía antes el profesor Iñaki Peña, ¿no?, que es las políticas inclusivas, que la ley logre integrar las voluntades de los múltiples agentes sociales que intervienen en el fenómeno emprendedor, en ese ecosistema emprendedor. Además, muchos expertos también opinaban que las primeras fases del proceso emprendedor no estaban suficientemente contempladas en la ley, pero sobre todo las fases previas que deberían poner una barrera, ¿no?, a veces en frenar proyectos que no tienen viabilidad o que van a tener un gran problema en su desarrollo. Por lo tanto, fijarnos en las etapas previas del proceso va a ser fundamental para que se inicien también proyectos de emprendimiento de alto valor añadido y que precisamente florezca ese emprendimiento estratégico que todos deseamos, que tenga un mayor recorrido, un alto potencial de crecimiento, y ese emprendimiento va a estar muy unido con el éxito que se tenga en fomentar una asociación viable y factible entre sistema educativo y empresa, y fundamentalmente universidad-empresa. Además, como consecuencia, la ley en su desarrollo debería contemplar esa creación de valor compartido que antes también se apuntaba, cómo los distintos agentes de ese modelo YEN que todos conocemos, o que antes se ha dado a conocer, es necesario que encajen las piezas para que los ecosistemas funcionen y, por lo tanto, se cree un valor en donde todos salgan beneficiados y de alguna manera se frene también esa visión del emprendedor o del empresario que tan nefasta y tanto daño ha hecho en nuestra sociedad y que ha frenado muchas veces el fenómeno emprendedor, manifestando una imagen del empresario como oportunista y contrario a esa creación de valor compartido que hoy se pone de manifiesto para lograr ventajas competitivas y fuentes más diversas de creación de valor. En definitiva, este trabajo lo que ha pretendido es aportar algunas ideas para hacer viable algo que está en la propia ADN del proyecto YEN, ¿no?, que es elaborar un seguimiento, una mirada continua y serena a lo que es el fenómeno emprendedor y, por supuesto, también a lo que va a ser esta aplicación y desarrollo de la ley, que lo iremos viéndolo en los próximos años a medida que avance su aplicación. Nada más y muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero va a presentar también la parte de financiación. Aquí para ver. Me quedo sin gente, pero bueno. Bien, muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que el mejor regalo que podemos tener los que nos dedicamos a la investigación, en este caso en ciencias sociales, es que nos leáis y que nuestro mensaje llegue y se pueda difundir y divulgar. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bien, bueno, antes de pasar un poco a desgranar brevemente el análisis y las propuestas que incorporamos en este capítulo monográfico dedicado a la financiación del proceso emprendedor, voy a comenzar con unas breves reseñas teóricas a modo de contextualización para que podamos entender todos de una manera clara la problemática a la que nos enfrentamos. Porque los proyectos de negocio en fases tempranas de desarrollo, lo que comúnmente entendemos todos como proyectos emprendedores, están sometidos a un especial vacío de financiación. Y esto se produce porque existen fuertes asimetrías de información entre el prestamista y el prestatario, generalmente motivadas por una incapacidad por parte de las entidades financieras para evaluar la calidad crediticia de estos proyectos. Por tanto, esto desemboca en una restricción acusada hacia el crédito bancario por parte de estos proyectos. Bueno, asumiendo que esto es así, pero esto es así en España, en Europa y en Estados Unidos, pero teniendo en cuenta a su vez que España es una de las economías más bancarizadas de la Unión Europea, ¿y esto qué significa? Pues que la financiación empresarial depende en gran medida del crédito que fluye desde bancos y cajas. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quiénes están dispuestos a
financiar estas primeras fases. Unas fases en las que los proyectos de negocio son extraordinariamente vulnerables, son muy débiles, existe una fuerte incertidumbre con respecto al futuro y además la mayoría de ellos, en mayor o menor medida, tienen que afrontar un periodo crítico inicial muy complejo, perdón, ¿por qué está la diapositiva?, que se conoce como Valle de la Muerte, y se conoce como Valle de la Muerte porque está asociado a cash flow, a flujos de caja negativos. Tened en cuenta que en las fases más semilla de un proyecto, la empresa quizás ni siquiera tiene el producto lanzado al mercado, puede estar desarrollando un prototipo y todavía no existen rendimientos positivos, pero sí hay necesidades de capital. Bueno, a partir de esta reflexión, de esta problemática, hemos planteado este capítulo monográfico, tratando de evidenciar o explicitar aquellos retos y desafíos que a nuestro juicio España debería afrontar para tratar de desarrollar una oferta de fuentes específicas de financiación que se ajuste mejor a la realidad que afrontan los proyectos en los primeros años, meses o en el primer ciclo de su vida. Bien. Si cuando leáis el informe, este capítulo monográfico especial está dividido en 3 partes, de acuerdo con 3 fuentes específicas de financiación que consideramos clave en este proceso, que no sé si las conoceréis, que son los business angels, los inversores institucionales o los fondos de venture capital, de capital riesgo, y por último alguna reseña breve sobre la financiación de tipo bancario. Bueno, respecto a los business angels, bueno, por si no conocéis el concepto, es bastante sencillo de explicar. Es una persona que a título individual decide aportar capital a un proyecto en fase emprendedora y generalmente suele aportar también un valor añadido en forma de conocimiento. Bueno, lo que está claro ya, porque tenemos datos, es que los business angels están desempeñando y van a desempeñar en el futuro un papel crucial a la hora de tratar de reducir esta brecha de financiación, que lo tenéis en rayado en la transparencia, esta brecha de financiación o este hueco de capital del cual hablábamos antes. Pero voy a tratar de comentar algunos retos o desafíos asociados a esta fuente de financiación. Realmente, un primer desafío es tratar de atraer al segmento latente de inversión. Y os explico esto qué es. Es decir, personas que estarían dispuestas a invertir, pero que actualmente no lo hacen. Y no lo hacen porque no saben ni dónde, ni cómo hacerlo, y porque en definitiva carecen de la sistemática necesaria para la búsqueda, identificación y proyectos invertibles. Bueno, pues en este sentido, la función que desempeñan las redes, las plataformas, los clubs de inversión, las aceleradoras de startups son fundamentales. ¿Por qué? Porque, primero, logran una capilaridad a nivel territorial y, segundo, porque hacen posible acercar proyectos invertibles a inversores potenciales. Y además contribuyen a algo interesante, que es la formación y la capacitación de la parte inversora y la parte emprendedora, que ya sabemos que es un elemento muy importante para tratar de casar con ciertas garantías proyectos viables e invertibles con inversores potencialmente interesados en invertir en estas primeras fases. Más cosas. Bueno, queda un poco pendiente de evaluar el efecto que a medio plazo tendrán los incentivos fiscales en IRPF a los business angels que ha incorporado la ley del emprendedor, aunque ya algunas comunidades autónomas ya lo recogían. Es verdad que son de menor cuantía a los incentivos implementados en países de nuestro entorno como Francia o el Reino Unido, por lo tanto ya podemos aventurar que va a tener un impacto mayor en un inversor informal de proximidad, quedando pendiente su extensión a business angels que operan de una manera mucho más profesionalizada y que vehiculizan su operación a través de sociedades de coinversión, en estos momentos en plena desventaja fiscal, hay que decirlo, con respecto a las tradicionales entidades de capital riesgo. Invertir en una startup, eso está claro, implica asumir un riesgo muy elevado, elevadísimo. Fuertes tasas de incertidumbre, y antes Iñaki también lo ha comentado, te tienes que enfrentar a tasas de fracaso de los proyectos que invierten muy elevadas, 50% e incluso en determinados sectores mayor, 70-80%. Pero hay que también trasladar el mensaje a la comunidad inversora de que es posible mitigar los niveles de riesgo asumido, como siempre se hace en finanzas, diversificando. Y la coinversión emerge como un mecanismo eficaz
una fórmula muy interesante para tratar de reducir este riesgo, para alcanzar dicho propósito. La coinversión, que no es más que varios business angels de alguna manera realizan una inversión sindicada entre sí, no solo ayuda a diversificar riesgos, sino que permite ahorrar tiempo y recursos en la búsqueda y selección de los proyectos, porque se hace de manera conjunta, generar sinergias y algo interesante, yo creo, y es que inversores que invierten por primera vez lo puedan hacer acompañados de business angels con mayor experiencia. Es decir, hay un efecto aprendizaje, a mi juicio, muy interesante. La coinversión es además una fórmula que el sector público está empezando a utilizar como vía para dinamizar estos mercados. Es decir, que la participación con fondos públicos esté condicionada a la involucración real por parte de uno o varios inversores privados. Hay dos programas recientemente que ha puesto en marcha la administración pública. Desconozco cuál está siendo un poco el impacto o la evaluación de los mismos, ¿no? Uno es el Spain Co-Investment Startup Fund, que es un fondo de coinversión liderado por ENISA, y otro es el Fondo Isabel la Católica, pues que se ha puesto en marcha entre el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, con fondos del FEI, del Fondo Europeo de Inversiones. Bien, y además una cosa también bastante novedosa, y es que las posibilidades de coinvertir se multiplican en estos momentos gracias a la reciente implementación de las plataformas de crowdfunding basado en inversión, que permiten, a través de un marco de intermediación transparente, ágil y online, que cualquier persona, cualquiera de nosotros, aunque no tengamos experiencia, podamos invertir en una startup a partir de pequeños desembolsos, con tickets de inversión a partir de 1.000, 3.000 euros, y con un marco, unos contratos, digamos, de inversión estandarizados. También es verdad que en estos momentos está el anteproyecto de ley de financiación empresarial, que va a regular esta actividad. Entonces estamos en un momento de stand-by, porque hay una serie de aspectos un tanto delicados que podrían afectar a la operativa de estas plataformas, pero no me puedo detener en ellos. Si luego tenemos oportunidad, si alguien está interesado, podríamos hablar. Bien, en cuanto a los inversores institucionales, los fondos de Venture Capital o los fondos de capital riesgo, pues decir lo siguiente, hombre, si los que leáis el informe os proporciona datos macroeconómicos. Y los datos macroeconómicos que publica Eurostat, que es un poco la fotografía más general que podemos obtener, ¿qué nos dicen? Nos dicen que España sigue ocupando una posición rezagada con respecto a otras economías europeas en lo que se refiere a inversión en Venture Capital con respecto al PIB. Pero a la vez, si nos adentramos un poco más en la micro, también hay que decir que en los últimos años se ha empezado a tejer una pequeña red de operadores de capital riesgo, cuya filosofía de inversión está muy centrada en fases tempranas. Ahí os pongo algún ejemplo, pues tenéis Inverready, Ocuri Ventures, Vitamina K, bueno, Kibo Ventures, que es verdad que son unos fondos que ofrecen un capital muy especializado, muchos de ellos en proyectos TICs de Internet, y que es interesante porque muchos de estos fondos derivan de la experiencia particular y la profesionalización de algunos inversores que en el pasado actuaron como business angels de referencia en un determinado sector. Por lo tanto, conocen muy bien la realidad del sector en el que invierten, ¿vale? Porque en el pasado o han sido emprendedores o han sido business angels. También quiero destacar el creciente interés que las grandes corporaciones, las grandes empresas están poniendo en los últimos años en el segmento startup, creando sus propios fondos corporativos, en ocasiones acompañados de infraestructuras al emprendimiento, como sus propias aceleradoras. Y diréis, ¿qué buscan? Bueno, no solo buscan, la motivación a la hora de invertir no es estrictamente financiera, no es solo financiera, sino que también lo que buscan es bueno, pues complementariedades estratégicas, sinergias y sobre todo acceder a nuevas tecnologías e innovaciones disruptivas, apoyando startups, ¿vale? De alguna manera lo que hacen es externalizar parte de su cadena de I+D, pero es una nueva fuente de financiación que los emprendedores, sobre todo tecnológicos, pueden aprovechar. Y ya por último, bueno, quiero comentar esto antes de pasar a financiación bancaria, porque, a ver, en el marco de un proyecto escalable, y esto quiero destacarlo, es decir, ¿qué es un proyecto de negocio escalable? Pues que tiene posibilidades de un crecimiento fuerte o moderado en el medio plazo. Es fundamental que nuestro territorio asegure una sincronización de las fuentes de financiación en función de la etapa asociada al ciclo de vida del proyecto. Es decir, que no solo tenemos que asegurar que haya financiación
suficiente en el momento de la gestación o alumbramiento del proyecto, sino que hay que tratar de evitar que un proyecto de negocio vea estrangulada su posibilidad de crecimiento por una falta de recursos financieros adecuados que acompasen dicha expansión. Esto es muy importante. Es decir, que en la secuencia Family, Friends and Fools, Business Angel, fondos de Venture Capital, capital expansión y salida a bolsa, que esto es muy importante porque en la medida en que haya mecanismos de salida fluidos, más inversores van a estar dispuestos a entrar en fase de entrada, que en esta secuencia no haya ningún tipo de hueco que de alguna manera imposibilite que un proyecto vea realizadas sus posibilidades de crecimiento. Y yo creo que ya he agotado mis 10 minutos, entonces voy a ser formal, pero una breve reseña respecto a la financiación bancaria, porque, y esto me parece muy importante y relevante, las dos fuentes de financiación que hemos visto ahora únicamente son válidas o encajan con un perfil de proyecto muy particular, que es un proyecto de negocio escalable, con fuertes expectativas de crecimiento, generalmente basados en tecnología e innovación y que van a acceder en el medio plazo o incluso desde el principio a mercados exteriores. Pero claro, acabamos de ver los datos GEM. Ese perfil de proyecto, ¿cuántos son del total? Pues muy pocos. Lo que pasa es que son proyectos muy estratégicos para el territorio. ¿Qué pasa con el resto de proyectos? Con proyectos de emprendimiento viables, pero no invertibles por parte de estos business angels o fondos de venture capital. Bueno, pues yo creo que aquí la banca debe ejercer un papel más proactivo en la canalización de fondos hacia el proceso emprendedor. Creo que es muy importante sacar más partido al papel que desempeñan las sociedades de garantía recíproca en coordinación con las entidades financieras. Y luego hay, a mi juicio, recursos y fórmulas disponibles que no se están utilizando. Mecanismos de riesgo compartido entre la Unión Europea y las entidades financieras. Yo solo conozco la iniciativa Microbank de la Caixa. ¿Cómo reducen las asimetrías de información? Bueno, la evaluación de la viabilidad del proyecto queda en manos de los centros que se dedican a esto y que realmente saben cómo evaluar un proyecto de estas características. Cuando tienen el OK, van a la entidad y tienen una oferta especializada de productos financieros a través de microcréditos que se ajustan mejor a las posibilidades, a las características de estos proyectos emprendedores. Bueno, con esto yo simplemente acabo y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Gracias, John. Gracias, Pepe.